Bienvenidos al podcast Envíase. Hoy vamos a hablar de una idea que está en el aire, una sensación que muchos compartimos. El futuro ha muerto. Y no es que el tiempo se haya detenido, pero si la cultura siempre ha sido un espejo de cómo imaginamos lo que viene, hoy ese espejo refleja algo muy distinto. El futuro sigue ahí delante, pero parece que ya nadie está corriendo hacia él. Pensemos por un momento en el pasado. Hace más de 50 años, en la película 2001, Una Odisea del Espacio, veíamos a David Bowman viajar al futuro. Y ese futuro no era una advertencia, sino una promesa. Era un lugar limpio, geométrico, sofisticado, donde la tecnología nos haría más capaces, no más frágiles. El mañana era una gran promesa y no era solo cosa de Kubrick. Desde Star Trek hasta Planeta Prohibido, el futuro se imaginaba blanco, brillante, lleno de puertas automáticas que se abrían sin resistencia. Simbolizaba progreso, bienestar, ciencia y expansión. Había un imaginario colectivo donde lo que venía siempre iba a ser mejor que lo que ya teníamos. Estas esperanzas no eran pura fantasía. Se basaban en una ola de crecimiento económico y en tecnologías que cambiaban la forma de vivir y trabajar. Aquí en España coincidió con el estreno de un nuevo sistema de libertades, con derechos recién conquistados. Era una sociedad que por fin sentía que podía subirse a ese tren hacia el futuro. Creíamos que esa nave también pasaba por aquí. Pero, como decíamos, el espejo de la cultura hoy refleja otra cosa. El futuro ya no es ese lugar deseado. Si hacemos un salto rápido al presente, el contraste es brutal. Hoy, el futuro en el cine se parece más a Ready Player One. Torres de chatarra, contaminación, precariedad y jóvenes que se conectan a un casco de realidad virtual porque el mundo exterior no invita ni a asomarse. El futuro ha dejado de ser un lugar al que aspirar para convertirse en un sitio del que protegerse. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí podemos mirar a nuestra historia reciente. Hay dos momentos clave. La crisis financiera de 2008, que rompió de golpe la idea de estabilidad económica, y la pandemia de 2020, que añadió una capa más de incertidumbre a un mundo que ya era bastante incierto. Por eso resulta tan irónico, casi cruel, que esta sea una de las generaciones más formadas de la historia de España. Casi la mitad de los jóvenes entre 25 y 34 años tiene estudios superiores. Pero ese salto académico no ha venido acompañado del salto vital que se les prometió. La OCDE lo llama misalignment, la ruptura entre la expectativa y la realidad. Mientras tanto, la realidad es tosuda. Más del 70% de los jóvenes españoles con empleo sigue viviendo con sus padres. Y quien intenta emanciparse descubre que tendría que destinar casi el 92% de su sueldo al alquiler. No hay cálculo posible que convierta eso en un proyecto de futuro. Así pasamos de aquel mantra de estudia y te irá bien a un choque generacional. Muchos de nuestros mayores no comprenden a los jóvenes, a los que ven desmotivados o frustrados, porque su expectativa de futuro se ha roto. Y ahí está la clave. No es que sean la generación que peor lo ha pasado en la historia, pero sí son quienes menos creen en el futuro. No se lamentan tanto de su situación actual, sino que sienten que lo que viene va a ser peor. ¿Y qué pasa cuando el futuro no seduce, no promete y no invita? Que miramos hacia atrás. Nos refugiamos en la nostalgia del pasado. No es casualidad que en plena era digital resurja lo folclórico como si fuera un antibiótico emocional, o que veamos el boom de lo espiritual como en la estética sacra del álbum Motomami de Rosalía, o que TikTok se inunde de tradwives, mujeres que idealizan un rol tradicional. Es un fenómeno que podríamos llamar anemonia, la nostalgia por un pasado que los jóvenes no han vivido, pero que anhelan como un refugio emocional y que se hace viral en las redes. Los datos lo confirman. Un 37% de la generación Z dice sentir nostalgia de los años 90, una década en la que muchos ni siquiera habían nacido. Y según el Global Web Index de 2023,
Un 14% prefiere pensar en el pasado antes que en el futuro. Este apetito por lo retro se ve en la estética, en lo audiovisual, pero también se cuela en la política. Ante la desafección con la democracia y su incapacidad para ofrecer soluciones, 1 de cada 4 jóvenes españoles ve aceptable un régimen autoritario en ciertas circunstancias. Y un dato aún más revelador: el 41% de los españoles preferiría haber nacido en 1975 en lugar de hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Para los que queremos seguir mirando al futuro como un sinónimo de progreso, es fundamental reconstruir las narrativas. Necesitamos crear nuevas historias sobre un futuro que sí sea deseable. El primer paso es no culpabilizar a la juventud por su mirada nostálgica. No debemos ridiculizar su hambre de espiritualidad, ni su interés por el folclore, ni sus ideas. Hay que comprender que todo esto nace de una promesa generacional incumplida: la promesa del bienestar. Para volver a ilusionar con el futuro, debemos empezar por lo político. Hay que atender por fin las necesidades más materiales de los jóvenes, desde el empleo hasta la vivienda. Esto permitiría reactivar esos proyectos de vida que están en pausa y ofrecer una perspectiva de esperanza para escapar de la precariedad. Pero también, y esto es muy importante, hay que trabajar desde la comunicación. Durante años hemos confiado en marcos catastrofistas, pensando que el miedo movilizaría a la gente, como con el cambio climático o el retroceso en libertades. Sin embargo, el resultado ha sido una sensación de impotencia que paraliza. Frente a eso, es urgente construir narrativas de ilusión y de posibilidad. Debemos abandonar el miedo como motor y recuperar la idea de futuro. No se trata de minimizar la realidad, sino de usar la comunicación política como una herramienta estratégica para avanzar en derechos y libertades. Y para ello, tenemos que salir de nuestras cámaras de eco, de esos lugares donde solo hablamos entre los ya convencidos. Tenemos que ir a donde está la juventud, a sus redes sociales, a sus canales, y hablar con sus códigos. Solo así podremos transmitir que el futuro sigue ahí fuera. Quizás no sea blanco y limpio como en las películas de Kubrick, pero sigue siendo un terreno virgen, un lugar donde todavía podemos construir una sociedad deseable para todos. Te agradezco mucho tu atención. Si te ha gustado, apoya el canal para que podamos seguir creando contenido como este. Gracias.